todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy les voy a mostrar el que en mi opinión es el mejor recuperador de datos que existe en el mercado. Un programa que nos va a permitir recuperar todo tipo de datos que se nos hayan borrado. Bien, pues accedemos por internet y estamos ya en la página de Tenorshare 4D Dig, que nos dice que este es el programa de recuperación de datos de Windows. Bien, ya nos dice que recupera, como les he dicho, de todo, de laptops, PC, discos duros, unidad USB, más de 1000 tipos de archivos y por todo tipo de errores, por documentos perdidos, formateo, etcétera. Aquí nos dice un poco de todas las ubicaciones donde puede recuperar, de documentos borrados, de disco formateado, de disco externo. Si te ha fallado la computadora, como él dice, recuperación de datos en bruto, bueno, un montón de opciones que las pueden mirar aquí, todo tipo de archivos, y que muy fácilmente les voy a explicar ya a cómo recuperarlo. Como bien, son solo 3 pasos. Bien, si les ha gustado el programa, que yo creo que sí, lo van a poder comprar, y aquí van a tener las opciones de pago y de lo que más les interesaría para acceder a una licencia que les va a permitir hacer todas las opciones completas, no solo lo que ofrece la opción del programa gratuito. Entonces, por aquí, sin más, podrían pagar, y luego ahora a continuación les explicaré cómo usar la licencia. Bien, vamos a descargarlo y lo vamos a ejecutar de una vez. Bien, es muy fácil, me lo he cerrado, es muy fácil de instalar. Simplemente le vamos a dar a instalar. Aquí tenemos opciones de instalación por si queremos cambiar la ruta, y le daríamos ahí a instalar. Bien, pues ahí está ya instalando, en un momento lo vamos a tener y aquí ya lo tendríamos. Le vamos a dar iniciar. Vamos a cerrar esto, que ya no nos hace falta. Y él por defecto ya va a mirar los discos a los que nosotros podemos usar. Bien, una cosa, si ustedes tienen ya una licencia, como es mi caso, pues la pueden introducir aquí. Yo he difuminado esta zona, pero aquí pondría mi correo electrónico y mi código de registro. Normalmente, pues esto sería, lo habrán recibido la licencia en el correo electrónico, que el usuario en este caso pues es el mismo correo electrónico y el código de registro que les habrá llegado. Entonces yo ahí le he dado al botón de registrarse y ahora ya me dice registrado satisfactoriamente. Bien, entonces ahí ya me pone licencia activada, la otra parte la he tapado y le doy a aceptar. Bien, pues ya con todo registrado vamos a ver el proceso. Bien, en esta primera pantalla nos salen todas las unidades que yo tengo conectadas a mi a mi ordenador. Entonces, como ven, tengo diferentes. Aquí tenemos un botón que es para actualizar, por si hubiera cambiado alguna desde que lo hemos abierto. Y como ven, pues están todas, desde el disco duro donde está el Windows 10 hasta, por ejemplo, esta que es otro disco duro que hay dentro del ordenador. Estas son unidades externas y otras externas que tengo conectadas. Bien, yo voy a trabajar con esta, que se llama Mis Cosas. Entonces, esta unidad, yo lo que he hecho es meter unas imágenes que tengo aquí, como ven, y lo que voy a hacer es que las voy a borrar. Las selecciono todo, y para que no haya tema de decir, no, es que están en la papelera, no, las borro pulsando el Shift y le digo eliminar. De esa manera ya no van a estar en esta unidad. Está vacía totalmente. Entonces lo que yo quiero ahora es recuperarlo. Es más, seguramente me recuperará eso y alguna otra cosa que hubiera antes. Entonces vamos a el segundo paso. Marcamos la unidad y empezar. Y él ahora lo que va a hacer es que empieza a buscar. Evidentemente, cuanto más grande sea la unidad, más va a tardar. Hay unidades que pueden estar hasta horas, pero como tampoco es un proceso que tengamos que estar, digamos, encima de él, que tengamos que estar
chequeándolo todo el rato, pues lo dejamos y volveríamos cuando haya terminado. Bien, vamos a esperar un poco a que haga este escaneo y continuamos. Bien, pues como ven ya casi lo tenemos completado. Vamos a ponerlo en grande aquí. Y en cualquier momento del escaneo yo podría haberlo pausado por si quiero hacer otra cosa. Y él ya me va sacando, como ven, diferentes carpetas. Archivos existentes, archivos eliminados, archivos RAW, archivos TAC, ubicación perdida. Ahora les voy a explicar, ahora en cuanto termine, cuáles son de cada tipo y cómo los podríamos ir pues eso, recuperando, etcétera. También pasa una cosa, pues como les he dicho, cuando se eliminan cosas en un disco duro, un pendrive, es como si echaríamos capas por encima. Entonces él va buscando sobre esas capas hasta poder encontrar pues todos los archivos eliminados. Pasa también una cosa, si nosotros lo paramos, pues podríamos recuperar, digamos, de lo que ya nos ha dado para nosotros poder terminar. Bien, ya casi está en el 95% y ahora en un momento pues lo podríamos recuperar. Evidentemente el disco duro o pendrive o lo que sea que queramos recuperar, tarjetas SD también, tendría que funcionar. O sea, si no funciona eléctricamente, pues ahí ya este proceso no nos vale. Porque la cuestión es que son datos borrados, ¿no? Un disco duro estropeado que no le podemos usar mecánicamente. Bien, 98%, ya está terminando, vamos a ver. Y empezaríamos. Podríamos ir mirando ya las carpetas. Como ven, aquí tenemos una que pone archivos existentes. Y esta en concreto lo que nos viene a traer es porque yo tenía un sistema operativo para instalar en este ordenador. Pero, por ejemplo, aquí en archivos eliminados, como ven, estas son, no ha terminado, bueno, ya nos dice escaneo rápido completado y le falta un poquito. Como ven, estas son las fotos que yo tenía. Ahí, incluso creo que si yo luego ahora aquí las voy a marcar, bueno, ahí le he dado para abrirla y como ven me la ha abierto, o sea, está correcta. Y ahora yo podría ir marcando lo que quiero recuperar. Ahí me dice ya, se encontraron 2076 archivos y te explica un poco qué es cada cosa. Archivos eliminados, puede encontrar sus archivos borrados accidentalmente. Ubicación perdida, puede encontrar archivos de destino aquí si no puede encontrarlos en una ruta determinada. Archivo existente y archivos TAC, puede encontrar archivos marcados con etiqueta o archivos RAW, una vista previa para encontrar archivos de destino con sus nombres aleatorios. O sea que si voy por ubicación, él me va, digamos, como buscar por una serie de carpetas que yo tenía que son de un sistema operativo. Archivos RAW, ya ven ahí cómo me los ha puesto por, en este caso, por extensión. Entonces, como yo los que buscaba eran los JPG, pues podría también buscar ahí. Y luego archivos TAC, pues como ven me ha hecho PDF y Word. Pero en este caso, como los tengo en archivos eliminados, pues lo único que tengo es que hacer, marcar los que yo quiera. Vamos a quitar, por ejemplo, estos tres que no me interesan. Yo solo quería las fotos. Incluso tengo alguna cosa más. Y lo que voy a hacer es decirle recuperar. Bien, nos dice que dónde. Ya nos dice que no los restauremos a la partición donde estaban, donde se han eliminado, porque podemos machacar cosas que luego queramos recuperar. Bien, pues yo podría decirlos ahí, por ejemplo, en el escritorio, le digo que me haga ahí una nueva carpeta y le digo recuperar. Entonces ahí ya los tenemos y podemos ir a ver recuperados. Me ha hecho una carpetilla y como ven, una carpeta que ha llamado 4 de dig, la fecha de hoy y el archivo. Archivos eliminados y ahí tenemos todos los archivos que yo había eliminado en este momento. Más, bastantes más que yo podría en un momento dado recuperar de esa propia ubicación que he hecho. Tenemos también vista archivos, que aquí lo tenemos por un poco, pues como ven, por fotos, por documento, por vídeo. Bien, yo al final pues puedo intentar recuperar todo lo que había ahí. Evidentemente, claro, y puede haber cosas que igual no funcionen porque sean muy viejas. Pero ya les digo, en un principio este programa recupera muchísimas cosas. Si volvemos aquí a inicio,
Bien, aquí ya me dice el resultado del escaneo no se guardará, pues no, sin más, le decimos volver y aquí vamos a tener, para cerrar todo esto, alguna opción más. Como ven, aquí tenemos ubicación común, papelera de reciclaje. Yo podría también decirle de qué carpeta quiero recuperar. Puedo hacerle también de la papelera o recuperar datos de un sistema fallado también. Pues también tendríamos ahí esa opción que le podríamos dar, decirle en qué disco duro el sistema falló. Y él, como ven, dice, elige una unidad USB de DVD externa para crear una unidad de arranque. Crea la unidad de arranque e iniciaríamos la computadora fallada. Bien, entonces esa sería también una opción para nosotros poder entrar. Él crea como un mini sistema operativo donde nosotros podríamos entrar para recuperarlo. Y luego también pues por aquí, como les he dicho, si por ejemplo digo, oye, quiero recuperar lo de la papelera de reciclaje, pues entonces él se pondría a mirar qué disco duro, que normalmente suele ser el C, tendría todo lo que ha habido en la papelera de reciclaje. Ya ven que el tiempo es bastante amplio, 4 horas y pico. Claro, es que al final, pero bueno, ya ven cómo me está encontrando archivos. Lo que pasa que va a tardar mucho porque, claro, como ven ahí puede haber infinidad de archivos. Pero bueno, digamos que se podría recuperar fácilmente. Bien, y como ven, pues aquí les dejo en la página para que hagan la prueba, se descarguen el programa y vean si les es tan útil como a mí me ha sido, porque he recuperado algunos archivos que había perdido hace tiempo y que de esa manera pues no he tenido que volver a rehacer o similar, porque con este programa los he conseguido. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso. El canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y finalmente el canal de biografías de ficción, donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance, como si hubiera vivido ese personaje. Ya pueden ser personajes de novela, personajes de película, serie de televisión, cómic e incluso videojuego. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.